Durante el caminar de la vida cristiana, muchas veces se escucha una urgente necesidad de saber si hay doctrinas o que si la enseñanza es cristocéntrica o no. Y muchas veces se quedan pensando en solo la doctrina. Y la idea es, más que una doctrina, es realmente una experiencia la que el Señor quiere que nosotros tengamos alrededor de lo que es ser uno cristocéntrico. Ser cristocéntrico realmente, más que en la forma de hablar, más que en una ideología o en una creencia, tiene que ver es con nuestro diario vivir. Entonces, me gustaría es que pudiéramos empezar a revisar esa a la luz de la Escritura y a la luz de lo que realmente el Señor nos quiere decir, con qué es esto de que realmente nuestra vida sea cristocéntrica. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene el ser humano, o la tendencia natural que tiene el ser humano, es a desenfocarnos de Cristo para estar más pendientes de nosotros mismos. De hecho, cuando estamos haciendo el estudio, cuando estuvimos haciendo el estudio, o cuando tú vas a la lectura de Moisés, cuando el pueblo está sufriendo una situación muy difícil, porque cuando entran en queja y en murmuración, llegan unas serpientes ardientes a morderlos y empezó a morir la gente. Y la manera en que el Señor buscó sanarlos fue mediante la hechura de una serpiente de cobre instalada en un asta, lo cual representaba el triunfo de Cristo en la cruz, redimiendo a su pueblo. Y la consigna era que todo aquel que mirara esa serpiente clavada empalada en esa asta, que fueran sanos. Entonces, efectivamente, los que lograban mirar y los que decidían hacerlo, se sanaban, mientras que los que se quedaran mirando la herida, pues eran los que iban muriendo sin poder recibir la sanidad. Y eso es la representación justamente de cómo el Señor quiere que podamos ver en Cristo nuestra solución, nuestra salvación, nuestra bendición. Cómo es a través de dejar de mirar nuestro error, dejar de mirar nuestro pecado, de dejar de mirar nuestra dificultad, de dejar de mirarnos y poner la mirada en Él, es lo que realmente va a traer esa sanidad. Como veíamos en el tema pasado, todo el aspecto de poder mirarlo a Él para poder que en Él nos podamos reflejar, y cómo ese reflejo de vernos en las Escrituras va permitiendo que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos va transformando en su naturaleza, nos va llevando a vivir esa naturaleza. Entonces, grandes de los problemas que tiene el creyente en este momento, que tenemos como creyentes, es que nuestra mirada y nuestro enfoque es muy egocéntrica. Nuestra mirada es muy yoica, es muy almática, estamos en autorreferencia constantemente. Estamos mirando siempre las cosas a través de nuestro propio lente, y es una condición muy natural, una condición que tendemos a tener en esta vida. Eso es lo que justamente el Señor trata de corregir, que nuestra mirada sea corregida. ¿Por qué? Porque cuando Dios sabe que la solución está en que podamos ubicar a Cristo como el centro, es decir, que seamos cristocéntricos, es cuando realmente vamos a encontrar el espacio de la paz, de la armonía, de la bendición, donde las cosas van a cuadrar.
Entonces, cuando tú tienes un caballo o unas vacas, y tú sabes que ellas están ahí, que se mueren de sed, están sedientas, haces todo lo posible por llevarlas al abrevadero. Y eso es lo que hace el Señor. Todo el tiempo está tratando de, a través de situaciones, de circunstancias, de cómo motivar y estimular y generar un camino en que nosotros podamos ver a Cristo. Las vacas o los animales, a veces, por más de que tú los puedas llevar al abrevadero, si no quieren tomar, pues no toman. Y en muchas circunstancias vemos a Jesús que a través de una problemática en donde nos está viendo sedientos, Él está ahí presto para llevarnos, para ayudarnos, está presto para que le veamos, para que tomemos de Él. Incluso Él se acerca. ¿Cuándo ha visto usted un abrevadero que se acerque a una vaca? Nunca. Sin embargo, el Señor Jesús es capaz de ir y acercarse a ti, ir y buscarte, ir y estar contigo en medio de la situación más difícil, pero normalmente al ser humano, a pesar de tener el abrevadero allí, no toma de él. Entonces, claro, esta situación hace que el Señor tenga que inventarse un mundo de cosas y maromas por aquí, maromas por allá, tratando de llamar la atención, tratando de que podamos verlo a Él en el centro. Y por más que se nos presenta, la realidad es que el ser humano sigue buscando y sigue intentando encontrar soluciones fuera de Jesús. Siempre el ser humano está tratando de, en sus propias fuerzas, llenar y satisfacer sus vacíos. Entonces podemos ver cómo el Señor, a una mujer como la mujer samaritana, que ya llevaba una vida bastante complicada, el Señor es el que la busca y se acerca. El Señor busca la situación, sabe que ella va a llegar allí en algún momento y la está esperando. Y es allí cuando Él se le presenta a ella, justamente utilizando la necesidad de agua, y Él se le presenta y le dice a la mujer que le debe beber. Incluso se inventa una situación, incluso propone una situación de excusa para entrar en interacción con ella. Entonces vemos a un Jesús que es muy contrario a las doctrinas que a veces se hablan, de que tú tienes que estar perfectamente limpio, completamente liberado de pecado para poderte acercar a Jesús. Tú ves a una mujer samaritana que ya más adelante el Señor le dice que ha tenido 5 maridos y ninguno de ellos es su marido, es decir, que ha estado en adulterio, que ha estado realmente en una condición de apedreamiento. Y es Jesús quien se acerca a ella en pecado. Entonces, uno de los elementos a vencer, una de las cosas que la gracia nos tiene que proveer, es justamente que la palabra gracia, en su significado real, es un favor inmerecido, es un don inmerecido, es un regalo inmerecido. Es decir, que la condición para que tú lo puedas tener es que no lo mereces. Entonces, cuando tú empiezas a sentir que es que yo le he embarrado mucho, que es que yo he pecado mucho, esta mujer ya llevaba 5 maridos encima. Y el Señor Jesús la busca, genera situaciones y va al encuentro de ella. Porque lo que quiere el Señor es rescatar justamente al ser humano que está caído. El Señor mismo lo dijo de manera, de una manera que le daba a entender a los fariseos que si ellos se creían sanos, pues que ni para qué se acercaban. De hecho, ninguno de los personajes en la Biblia que se mencione, que vaya con la intención o con el creer que es bueno, nunca sacó nada de Jesús. Los que realmente sacaron bendición, recibieron salvación, recibieron milagros, fueron todos aquellos que reconocieron que eran pecadores. Entonces, es importantísimo entender
y comprender que el cristianismo no es una religión y no se trata de pretender ser perfectos para poder recibir del Señor. No puedo pretender ser perfecto o querer sentirme santo y limpio para poder recibir del Señor. Es en la condición en la que yo estoy que el Señor se acerca a mí. Ya una vez yo le he recibido, que es diferente, cuando yo ya recibo de Él y Él me pone su manto de justicia, es decir, me libera de tener que andar pidiendo perdón por los pecados pasados, porque ya los pagó Jesús, ya lo hizo en la cruz. Por los presentes ya los pagó el Señor Jesús, por los futuros que vaya a cometer también ya los pagó. O sea, dejó saldada la cuenta delante de Dios y me colocó un manto de justicia, que fuera de andar pensando que eso es una licencia para pecar, es todo lo contrario, es todo un derroche de amor en el que lo que menos quiero es andar pecando, porque me siento tan bendecido, me siento tan favorecido, que el agradecimiento lo único que puede generar es el fruto de santidad, que eso paulatinamente el Señor me da. Y que si me llego a equivocar, sé que el Señor tiene la misericordia para levantarme, porque ya pagó por mi pecado. Entonces allí es cuando empezamos a comprender que el Señor Jesús, independiente de tu situación, de tu condición, es que yo he desconfiado, es que yo, tranquilo, no, es que yo en mi matrimonio, no, es que yo con mis hijos, no, es que yo como padre, no, es que yo como hijo, la situación que sea, como trabajador, me he equivocado. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Vengo ante ti, vengo a ti para ayudarte, porque por eso Él dice, yo no vine para ser servido, sino a servir. Entonces, el Señor se presenta como aquel que quiere favorecerte y aquel que quiere constantemente servir, ayudarte, levantarte, proveerte. Lo que quiere es que estés tranquilo, que estés confiado, que estés seguro. Él está buscando restablecer. Pero esta mirada que les decía, esto de andar uno mirando siempre, no, es que yo necesito la producción, entonces voy a mirar al trabajo, voy a mirar al jefe, voy a tratar de agradar el trabajo, voy a tratar de agradar al jefe, voy a tratar de agradar al cliente, voy a tratar de... Y empiezo en mis propias fuerzas a tratar de dar lo mejor para sacar el mejor provecho y coloco mi confianza en ese actuar para recibir la bendición. Ahí ya la empecé a embarrar. Porque estoy poniendo es mi esperanza y mi fe tanto en el trabajo como en mi desempeño, como en mi buena voluntad. Cuando en realidad no es así. Yo puedo desempeñarme de la mejor manera trabajando honestamente, haciendo las cosas con amor, pero no es por ese trabajo y no es por esa calidad, sino por la gracia y por la misericordia de Dios que yo voy viendo los resultados. Incluso puede llegar un momento en donde en el momento en que más te has descuidado es cuando el Señor más te bendice. Y es la manera de decirte, hijo, yo soy quien te provee. Tranquilo. No para que uno se vuelva un dejado o para que uno deje de hacer las cosas bien hechas, no, sino para que la confianza nuestra no esté en que porque está bien hecho, entonces es que yo tengo resultados. Porque podrán ustedes encontrar muchos testimonios de empresas que han hecho muy bien las cosas y se han caído, como empresas que no la han hecho tan bien y han salido adelante, han tenido éxito. Entonces, no es tanto el perfeccionismo lo que te va a llevar a la perfección. No es el perfeccionismo el que te va a llevar al éxito. No, eso no quiere decir que uno no haga las cosas o busque hacer las cosas bien. Puedes buscar hacer las cosas perfectas, pero no esperes que porque tú te esfuerzas en ser el mejor padre, vas a tener los mejores hijos. No creas que porque pretendes ser el mejor esposo, vas a lograr ser el mejor esposo o que vas a poder tener entonces el mejor matrimonio, porque esa bendición te la va a dar es el Señor.
esa bendición viene de Dios. Por eso incluso muchas de las personas que han tenido éxito laboralmente, el trabajo se les vuelve su propia, como su propio tropiezo, porque como no pueden reconocer la obra de Dios, recuerden que el ser humano siempre se está glorificando, el mismo egocentrismo se está glorificando a sí mismo, está buscando tener la gloria, el honor y el reconocimiento personal. Entonces, cuando Dios le permite tener a alguien éxito en algún área, lo más común es que el ser humano no reconozca a Dios, sino que el ser humano se lo achaque a su habilidad que se la dio Dios, ¿no? Pero el ser humano tiende a desconocer que Dios le ha dado talentos, habilidades, y por lo tanto se echa la gloria, se echa su gloria y su vanagloria, su reconocimiento a sí mismo. Ese es uno de los motivos por los que a veces las bendiciones que Dios nos da, si nosotros seguimos teniendo nuestra mirada en nosotros mismos, no las podemos ver como bendición. Y en vez de ser de bendición, se vuelven tropiezo. Entonces, como nosotros tenemos una tendencia a la autorreferencia, ¿qué quiere decir autorreferencia también? Quiere decir que, por ejemplo, tú estás en una comida y tú dices, uy, este plato sí que es rico. Y tú lo puedes decir así, no, te recomiendo ese plato, que ese plato es rico. Y tú dices y aseguras que ese plato es rico porque te gustó. ¿Sí? Y para ti la referencia, tu autorreferencia es, este plato es rico. Pero resulta que este plato es rico, pero para mí. O sea, lo correcto sería decir, uy, mira que a mí este plato me gustó. Y sigue siendo autorreferencia porque habla de mí. Pero al menos ya lo estoy centrando en mí. Pero cuando yo considero que ese plato es rico y que yo tengo la verdad de que ese plato es rico, resulta que si hay otro allá que tiene un gusto diferente al mío y no le gusta, entonces, ¿qué? ¿El plato cómo es? ¿Es rico o no es rico? Pero para mí la verdad es que es rico. A eso se refiere que me estoy volviendo autorreferente. Creo que la verdad es respecto de mí mismo. O sea que filtro la verdad a través de mis ojos, de mis criterios, y a lo que le apunto y a lo que creo es a lo mío. Entonces, filtro el mundo a través de mi propia experiencia. Entonces, como tendemos a ser autorreferenciales, tendemos a medir al mundo por nuestra propia medida, no por lo que el mundo es, sino como lo vemos, y lo vemos de acuerdo a nuestro propio criterio. Entonces, de ahí sacamos las verdades para nosotros. Ese es un grave problema también para poder ver al Señor, porque nuestra mirada de autorreferencia constante hace que nosotros pensemos que tanto el éxito como el fracaso dependen de nosotros, porque además así nos lo han enseñado todo el tiempo. Todo el tiempo están la mirada de nosotros en o eres responsable o eres culpable, pero finalmente siempre depende de ti. Es más o menos la consigna. Entonces, ¿a qué nos lleva esto siempre? A mirarnos a nosotros mismos, a que estemos más pendientes de nosotros. Y cuando el Señor nos dice, venga, que yo le voy a ayudar, entonces uno empieza a pensar, no, pero Él me va a ayudar, pero ¿será que yo sí estoy bien? ¿Será que Él me puede ayudar? Porque es que yo estoy muy mal. ¿Será que? Y empiezo a buscar razones para recibir su bendición en mí, no en su bondad. Entonces empiezo a ver si yo soy bueno, si yo soy justo, para recibir eso. Y resulta que Jesús te está diciendo es, yo quiero darte un favor inmerecido, hijo. Porque sé que si yo te exigiera lo que habría que dar por las bendiciones que tengo que darte, no podrías alcanzarlas. Yo ya lo hice y he comprado esto para ti. El Señor, todas las bendiciones que ganó en la cruz, todo lo que en la Escritura habla de sus bendiciones para nosotros, Él las ganó ya. Y Él sabe que si nos exigiera las cosas
que merecerían estas bendiciones, no podríamos alcanzarlas. O si alcanzamos una, nos perderíamos 1000 otras. Entonces, por eso el nuevo pacto es la obra de Cristo que sirve para mí, la obra de Cristo que me salva a mí, la obra de Cristo que me bendice, la obra de Cristo que me. O sea, siempre es un favor inmerecido, un favor inmerecido. Entonces, lo más difícil para nosotros es poder realmente aceptar al Señor y creer en su misericordia y en su bondad. Parece increíble, parece mentira, pero eso es lo más difícil para el ser humano. Creer en la bondad y en la misericordia de Dios. Entonces, vamos un poco a comprender esta labor que Dios está tratando de hacer con nosotros. Porque miremos que hay un lugar que el Señor Jesús tiene y que es el lugar donde si nosotros lo ubicamos en el lugar que a Él le corresponde, si nosotros reconocemos el lugar que a Él le corresponde, es cuando vamos a verlo en su mayor plenitud para nosotros. Entonces, miremos, por ejemplo, en 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí se dan cuenta de dónde está? ¿Dónde queda el Señor allí? Se lo voy a dar de una manera más gráfica. La obra culmen del Señor, ¿en dónde se hizo? En la tierra. En la cruz. En la cruz. Entonces, miren esta relevancia tan grande que hay allí en la cruz. Jesús en la cruz colgado queda suspendido entre el cielo y la tierra. Queda en medio de la derecha y de la izquierda. Entonces, entre Dios y el mundo, entre el cielo y el mundo. ¿Quién está en el centro? Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres. Cristo. No existen otros mediadores. No existen. Para Dios, desde la Escritura, solo existe un mediador. Ni santos, ni ángeles, ni nadie. Solo uno. Solo uno. No pongan a nadie más. Lo que los demás les digan o lo que los demás digan no es verdad, porque la misma palabra de Dios dice el único mediador entre Dios y los hombres, al único que Dios en su palabra reconoce, el único que reconoce es al Señor Jesús. 1 Timoteo 2:5. Entonces, ahí nos dice que hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, ¿a quién tenía a su derecha y a su izquierda? Jesús en medio de los pecadores. Y es muy interesante porque está en medio de los pecadores, justo en medio de aquellos que se van a salvar o de los que se van a perder. Porque Él es el que media. ¿Quién se salva? Él es el que media. ¿Quién cree en Él y quién no cree en Él? Él es la justicia de Dios. Él es el que viene a justificar, pero Él no obliga a nadie. Él les decía, podemos llevar el burro al abrevadero, podemos llevar a la vaca al abrevadero, el Señor nos puede llevar al abrevadero, pero no nos obliga a tomar de Él. Nos trae el abrevadero, vino Jesús, se acerca, pero no te puede obligar a que creas en Él. No te puede obligar a que bebas de Él. No te puede obligar a que recibas su bendición. No te puede obligar a que recibas su salvación. No te puede obligar a que creas en su obra. No te puede obligar a que recibas su favor inmerecido. Ese es el respeto que tiene el Señor por ti. Entonces, el Señor Jesús en el medio de todo nos empieza a mostrar cuál es el lugar que el Señor Jesús tiene. Entonces,
es interesante ver cómo en Juan 3:16 podemos ver que dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación. Mire que la gente piensa que Dios es el que condena, pero la condenación está dada es así. Que la luz vino al mundo, que Jesús vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. ¿Sí ven? Entonces, la condenación está en qué? En que como éramos una raza caída, todos ya estaban condenados, pero viene la salvación que es Jesús, para que todo aquel que crea en esa salvación no se pierda y tenga vida eterna. ¿A quién se le obliga a que crea? A nadie. Ni siquiera tienen que hacer algo, es solo creer. Porque recordemos que en el nuevo pacto la clave está en cómo creer, cómo poner nuestra fe y en dónde ponerla. Pues en Cristo, no en un ser humano cualquiera, no en el amigo, no en el vecino, no en el predicador, o en el pastor, o en el profeta, no. En Cristo. En Cristo. Cuando vamos a Mateo 18:20 dice, porque donde hay 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces empieza a mostrarnos incluso que cuando como hermanos en la fe nos reunimos, o cuando hay 2 o 3 que se reúnen en su nombre, y está allí, se reúnen en su nombre, ¿qué dice? Que está allí, pero ¿está en dónde? En medio. En medio. Vuelve y juega. Nos empieza a mostrar que Él es el centro. Él es la figura central, que Él es el principio, Él es el fundamento, Él es el centro. Cuando vamos a Juan 20:19, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús. Estamos hablando de la resurrección. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó y les dijo, paz sea para ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y al ver al Señor los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Se le mostró a la iglesia, se mostró el Señor a los discípulos, a los más cercanos, y se volvió a manifestar en medio. Cuando vamos a Lucas 2:41, vamos a encontrar que incluso Jesús desde pequeño ya mostraba cuál era su lugar. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminó la fiesta y emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron sus padres se quedaron admirados. Ya desde los 12 años el Señor Jesús sabía cuál era su lugar. Jesús nunca ha perdido su lugar. El asunto es que nosotros no le reconocemos el lugar que Él tiene. Y es que Él es el centro. Entonces, voy a explicarlo desde lo natural. ¿Sí? Voy a explicarlo desde lo natural. Busqué un principio, le pregunté al Señor, bueno, ¿con qué puedo más o menos mostrar este principio que tú nos estás queriendo enseñar?
La gravedad, el principio de la gravedad. Resulta que todos los cuerpos tenemos o tienen un centro de gravedad. Entonces los que pues, son físicos, químicos, los que trabajan con fisioterapia, los que trabajan con elementos, los como Jaime que trabajan también con equipos y todo el rollo, saben la importancia de la gravedad y de lo que es el centro de gravedad. ¿Qué pasa cuando un ser humano pierde su centro de gravedad? Cuando está corriendo y empieza a hacer movimientos fuera del centro de gravedad. Pierde el equilibrio. Pierde el equilibrio, porque una de las cosas que ayuda a mantener, o lo que nos va a ayudar a tener el equilibrio es el centro de gravedad. Cuando el centro de gravedad se irrespeta, las cosas se caen o entran en caos. Si los átomos no tienen su centro de gravedad, una explosión ni la más tenaz. Si se pierde el centro de gravedad en una estructura, por ejemplo, la torre inclinada de Pisa, la razón por la que ella no se ha caído es porque, a pesar de que está inclinada, su centro de gravedad sigue estando respeta el punto de gravedad. Entonces, a pesar de estar inclinada, su centro de gravedad está respetando el punto de la gravedad, lo que hace que ella se mantenga inclinada, pero no se caiga. Donde se mueva un poquito más, al piso. Entonces, si la Tierra por un segundo perdiera la gravedad, se anulara la gravedad, todos salimos volando. Perder el centro de la gravedad es catastrófico. Genera caos, genera desorden, y es justamente lo que el Señor sabe que nos ocurre cuando no somos el centro, cuando no le ubicamos en el centro, cuando no respetamos el principio de que Él es el centro. Cuando encontramos el principio de que Él es el centro, nuestra vida empieza a organizarse. Cuando nosotros logramos ubicar a que Jesús es el centro de nuestra vida, entonces nuestra vida empieza a reorganizarse en el orden establecido, en el orden necesario, porque respetamos el centro de gravedad. Sí, este principio alguien de pronto no lo entendió, o si de pronto alguien se enredó. ¿Vamos bien? Leo, pues para mí es un ejemplo claro. Ok. Entonces, miren lo siguiente, que es espectacular porque el Señor desde el principio nos lo va dejando claro. En Génesis 2.9, desde Génesis, miren lo que ocurre. Génesis 2.9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo le parece eso? El hombre, el Señor le pone el árbol de la vida y el del conocimiento en el centro del huerto. Y el Señor, en pocas palabras, le está diciendo al hombre, usted verá dónde quiere poner su mirada. ¿Qué va a ser del centro de su vida? Sabemos que durante mucho tiempo, o un tiempo X, ellos estaban ahí y no habían tomado decisión todavía, pero llegó el momento en que tomaron una decisión. Tomaron la decisión de poner en el centro, ¿qué árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es el bien y el mal? En el fondo, ¿de qué estamos hablando? De la ley. Porque uno juzga, es de acuerdo a si es bueno o es malo. El ser humano se decidió por establecer sus propios criterios, por determinar qué es lo bueno, por
en su propia sabiduría determinar qué es lo malo y saber juzgar las cosas y creerse Dios. Por eso es que Satanás le dijo, y seréis como Dios. Bueno, les metió una engañada, la verdad, acá, pero de eso se trataba, que ellos le creyeran que iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. No, lo que hizo fue engañarlos, haciéndoles creer que iban a poder determinar qué era lo bueno y qué era lo malo. Salieron de la sabiduría de Dios, de quien sí sabía todas las cosas, y empezaron a tratar de establecer su propio criterio. Entonces, ahí empezó el egocentrismo, ahí entró la autorreferencia, ahí entró el centrarme en mí. Pierdo el centro y por eso cae todo en desorden y caos. Por eso ya las cosas no funcionan como deberían funcionar y empieza a entrar el desorden. El pecado es desorden, o el desorden es manifestación de haber perdido el centro. El ser humano pierde el centro y el árbol de la vida representa a Jesús. El árbol de la vida es Jesús, el que trae vida, el que imparte vida. Entonces, el árbol del conocimiento trae muerte, mientras que el árbol de la vida, pues, nos da vida. El ser humano, al centrar su mirada en el árbol del conocimiento, entró en caos, en muerte, en todo esto, tristeza, angustia. Entonces, rápidamente, cuando estamos en depresión, perdimos el centro. Cuando estamos en angustia, el centro no está. O Cristo no es el centro, estamos irrespetando el centro. Todo lo que es manifestación de desorden, deudas económicas, deudas familiares, pleitos familiares, disensiones, peleas, todo eso es un desorden, la manifestación de que hay algo que no está en el centro, respetando el centro. El centro es Jesús. El centro, ahí nos está mostrando claramente la Escritura como el árbol de la vida que representa a Jesús, pues estaba en el medio, pero eso no fue lo que el hombre decidió. Cuando vamos a Hechos 2:36, vamos a ver que Dios hace todo esto en la obra de Cristo para poder devolverle al hombre la oportunidad de reconocer a Jesús como el centro. Entonces, vamos a ver que Hechos 2:36 dice, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías. El Señor y el Mesías. El Señor y el Salvador. ¿Sí? El Señor vuelve con la obra de Cristo en la cruz. Lo que hizo fue recuperar el estatus que el hombre había perdido y le dio la oportunidad nuevamente de que pudiera elegir entre el árbol de conocimiento o el tratar de salvarse mediante la ley o el buscar de justificarse por la ley o elegir a Cristo. Elegir la vida. Entonces, miremos un aspecto que normalmente pues las predicaciones casi no lo traen porque pues es un texto bastante denso, pero vamos a leerlo, no para explicarlo, sino para que al menos escuchemos qué fue lo que a nivel espiritual y a nivel del universo ocurrió cuando Jesús, el Hijo de Dios, el Creador, toma ese lugar en la cruz y restaura esa posibilidad para que el hombre vuelva a ubicarle en el centro. Dice así, Filipenses 2, del 6 al 11. Voy a leer. Quien siendo por naturaleza Dios, está hablando de Jesús, no consideró el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Recuerden que antes de ser humano, Jesús era Dios, entonces antes de hacerse en forma de hombre, Él le tocó renunciar a estar en su plenitud de deidad para convertirse también en hombre. No consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente a tomar la naturaleza de siervo, de ser humano,
y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por esto Dios lo exaltó por la obra que hizo, por haber satisfecho a Dios, porque Él logró satisfacer, el hecho de haber logrado satisfacer completamente las demandas de la ley, que ningún hombre podría haber cumplido, solo Cristo. Entonces, le hizo obediente allá. Por eso en el 9, Dios le exaltó hasta lo sumo. O sea, no hay un lugar más alto al cual se pueda ascender, y el Señor Jesús fue ascendido y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y de toda lengua, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahí Jesús en la cruz se humilló, pero al lograr esta obra fue ascendido a lo sumo. Entonces, Jesús, acuérdense que esto lo tiene que hacer Jesús porque esa autoridad que tenía Adán, él la pierde cuando toma el árbol, cuando se deja engañar. Entonces Jesús, siendo hombre, haciéndose hombre, le toca en manifestación de hombre, en semejanza de hombre, le toca recuperar lo que Adán había perdido. Entonces recupera la autoridad, restablece las cosas. Y en Colosenses empieza a hablar desde otra mirada, y dice así, Colosenses 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, lo que pudimos ver acá abajo, en Jesús, acá en la tierra, era la imagen de Dios invisible. El primogénito de toda creación, Él es el centro. Porque por medio de Él, fueron todas las cosas creadas, en el cielo y en la tierra, las visibles y las invisibles, sean los tronos, sean poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces vuelve y juega, muestra cómo Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas y es el centro. Él es anterior a todas las cosas y por medio de Él se forma un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y ahora ya nos habla no solo del universo, no solo de la tierra, no solo entre los hombres, sino que habla de la iglesia y dice, Él es el centro también. Por eso, el Señor Jesús es el mediador del nuevo pacto del cual hemos hablado. En Hebreos 9:15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Hebreos 8:5, pero el servicio sacerdotal de Jesús, el que ha recibido, es superior a ellos, así como el pacto, del cual es mediador, superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. En pocas palabras, lo que está diciendo es, Jesús es el mediador de este nuevo pacto, es el centro nuevamente, y además se ha hecho un sacerdocio mucho, mucho, mucho más beneficioso para que nosotros recibamos las promesas gratuitamente y por su gracia. Entonces ahora, estos dos principios de vida que les he mostrado hasta ahora en relación a cómo Jesús recupera para el hombre la posibilidad de que lo ubiquemos en el centro. Si lo ubicamos en el centro, entonces si tu matrimonio está llevado de gritos, peleas, disensiones, si tu economía está quebrada, si las cosas no van bien,
cualquier área de tu vida que esté manifestando desorden o caos o desequilibrio, lo que nos está indicando es que el Señor está allí dispuesto a que le pongas en el centro para que Él restablezca el equilibrio, para que Él restablezca la bendición, para que Él, así como la gravedad, ejerce un efecto sobre las cosas. Y Él lo que quiere es enrutar y caminar, pero necesitamos que nuestra mirada entonces esté enfocada en Él, en su obra. Que dejes de andar mirando, te llama, no, es que, no, Leonardo, lo que pasa es que mire que es que mi trabajo, no, yo sé que es que la embarré, y no, eso no tiene solución. Y claro, si tú sigues mirando toda la embarrada que hiciste, o lo malo que has hecho, y no te permites poner a Jesús en el centro y decirle, Señor, mira, esta es la embarrada que he hecho. ¿Y sabes qué? Encárgate tú, Señor. Ayúdame. Tú eres el centro. Y cuando en realidad empiezo a permitir que el Señor sea el que bendiga mi trabajo, Señor, voy a empezar a darme la oportunidad de ver tu bendición en mi trabajo, Señor. Trae la solución porque tú dices que tú eres el que me bendice, Señor. Entonces, si ves, la fe no está puesta ya en tu capacidad, en tu desorden, o en tu orden, o en tu falencia, o en tu destreza, o en... No. Ya aquí es, Señor Jesús, tú eres el centro y quiero ponerte en el centro de mi trabajo. Ahora el Señor se empieza a encargar y empieza a ejercer todo lo que tenga que hacer para restablecer las cosas. Señor, mira mi matrimonio, yo he intentado por aquí, he intentado por acá, trato de hacer esto, trato de hacer aquello, pero igual termino peleando, pero termino discutiendo, mi pareja termina enojándose, yo trato de hacer las cosas lo mejor posible, vuelve y juega. Trata de hacer tú el centro. ¿Crees que la solución está en tu centro, en lo bien o lo mal hecho? Entonces, cuando tú puedes reconocer incluso que has metido las de caminar, que la has embarrado, que es que tu mal genio, que es que tu exigencia, que es que el ser tan estricta o el ser tan estricto, que es que tu deseo de mantener las cosas en un orden específico, que es que tu perfeccionismo, que lo que sea, está generando mucho ruido. Tú puedes reconocer eso ante Dios. Señor, mira, yo he querido hacer las cosas, yo he querido arreglarlas, yo he querido generar este centro, ser el centro. Pero ¿sabes qué? Ni el perfeccionismo, ni la dedicación, ni nada de esto me funciona, Señor, y mi matrimonio cada vez está peor. Quiero ponerte en el centro. Sé tú, Señor Dios, obrando en mí, haz algo, Señor. Permite que mi esposa, háblale a mi esposa, habla a mi corazón, haz algo, Señor, mete tu mano. Y empiezo a poner en el centro al Señor. Que mis hijos, Señor, yo trato de ser el mejor padre, trato de organizar esto, trato de tener esto, el estudio, no sé qué, la comida, buena ropa, pero mira, Señor, mira este desorden que hay en ellos. Mira, hay uno resentido, o mira, hay dos resentidos, o mira, hay lo que sea. ¿Sabes, Señor? Yo voy a seguir siendo bendición para ellos, pero encárgate tú de sus corazones, porque tu palabra dice que tú te encargas de mis hijos, Señor. Y pones tu fe en la palabra, en esa promesa de Dios en tu trabajo, en tu matrimonio, en tus hijos, en que Él va a bendecir. Entonces, empiezas a poner la fe en el centro de Cristo y pones a Cristo en el centro. Tu fe empieza a ponerse en Cristo, que es el centro. Eso es ser cristocéntrico. Eso es vivir cristocéntricamente. Y entonces los resultados se van a dar, no por ley, no porque tú eres un duro, no porque tú, o porque, no.
No hay. Lo único que hay es que el Señor metió la mano. Y cuando el Señor abre las puertas, no hay quien las cierre. Y cuando el Señor quiere cerrar algo, no hay quien lo abra. Entonces, tienes la oportunidad de colocar al Señor en el centro y que el Señor, con su fuerza, empieza a generar la bendición, empieza a generar el orden, empieza a generar la armonía, empieza a saberlo actuar a Él. Porque ¿sabes algo? Siempre decimos que queremos ver la gloria de Dios, pero resulta que ver la gloria de Dios significa que no hay gloria mía. Y eso es lo que le cuesta al ser humano, porque el ser humano, hasta cuando hay un milagro, ¿no? Entonces, mira, hicimos una oración y mira, ese milagro, y entonces hay un milagro increíble, se sanó de cáncer la persona. Y entonces no falta el que diga, pero es que fue que lloré. No, mire que, entonces aparece el otro, no, pero yo también oré. Porque se quieren dar la gloria, porque queremos recibir la gloria. Cuando el asunto es, gracias Señor, porque tú has dado la sanidad. Que haya orado Juliano, Mengano, Sutano, pues bueno, pero en realidad aquí estamos viendo la gloria de Dios. Entonces, no falta que cuando alguien, por ejemplo, no, sí, fue que, ¿cómo te parece que no? Y resultó que llegó llegó la solución, resultó que un amigo mío, no sé qué tal cosa, y resulta que no falta que en tu corazón digas, no, pero es que yo sí, como yo lo llamé, se me ocurrió llamar al amigo, o sea, ya metí yo que a mí, mi ocurrencia, ¿no? Si no hubiera sido por mi ocurrencia que llamé a mi amigo. Entonces a veces al Señor le toca como que ni siquiera llames, sino que es el amigo el que te llama. Pero entonces, ¿sabes qué termina pasando? Como somos tan egocéntricos, tan autorreferenciales y tan centrados en nosotros mismos, en darnos la gloria, pero es que era mi amigo. ¿Qué tal que yo no hubiera tenido ese amigo? O sea, terminamos por algún lado queriéndonos untar de esa gloria de Dios para echárnosla encima, como si fuera algo hecho por nosotros. Entonces ahí nos descentramos, ahí y respeto el centro. ¿Qué ocurre ahí? Que si no respeto el centro, estamos hablando de la gravedad en la física, entonces yo no respeto el centro de la gravedad, desequilibrio, y las cosas caen otra vez en desorden. Entonces, dejar que el Señor sea el centro es una tarea muy compleja para Dios. No es que Jesús sea el centro, Jesús es el centro, punto. Sino la tarea de Dios tratar de enseñarnos a nosotros a que reconozcamos el centro y que podamos de verdad ver al Señor Jesús como el centro, que le podamos reconocer. Es una cosa que Dios va trabajando, va labrando, va haciendo, va metiendo, va trabajando en nosotros. Poder glorificar a Dios, poder exaltar a Dios, es poder ver a Jesús en el centro y no darnos ninguna gloria, pero no dárnosla en el corazón, porque puede que tú te quedes callado, pero en el corazón, es que eso fue por mí, algo mío, ¿no? Eso pasa como cuando un hijo hace buenas cosas y no faltan los papás y digan, ese es mi hijo. Yo lo hice, al menos la mitad la hice yo. Es una cosa de querer ser el centro o tener el centro, ¿sí? Entonces, mira Mateo 11:27. Por eso el Señor dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. O sea, le dijo a los discípulos, a ver, muchachos, quiero decirles que el Señor, el Padre, Dios Padre ya me ha dado todas las cosas. ¿Sí? En pocas palabras, todas las cosas están regidas por Jesús, que es el centro. Si necesitamos pedir algo, vamos al centro, pero no al centro al centro, Jesús. Y entonces,
Mira lo que pasa cuando en el 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. ¿Saben por qué dice eso Jesús? Porque desafortunadamente solo cuando usted ya está cansado. Vea, no, yo ya estoy que tiro la toalla, hermano, yo esto no me lo aguanto más. Cuando ya usted está cansado, que usted ha hecho lo que sea y ya no se aguanta más. Ya cuando usted dice, uy, no, yo no me aguanto más este hijo, ojalá lo pudiera llevar a bienestar familiar. Ya cuando usted dice, no, ya como que voy a renunciar, ese trabajo me tiene. Cuando usted ya está cansado porque definitivamente usted no logra resultados, porque por más de que intenta y lucha y busca y hace y dele y por aquí y por allá y no sé qué, y corre y le hace y mete y saca y estás cansado ya. No, ya estoy cansado de esta situación. Solamente allí es cuando tú estás dispuesto a escuchar una opción diferente a ti. Entonces, por eso Jesús a veces tiene que sentarse a esperar a que uno dé vueltas y revueltas y se revuelque y se golpee y esté. Y cuando ya uno, cuando lo ve bien cansado y agotado, es que le dice a uno, venid a mí. ¿Sí ven por qué él tiene que esperar a veces? El que no conoce el carácter de Jesús, lo que dice es, ¿y Dios por qué tiene que esperar a que uno llegue a este punto, hombre, desespero? ¿Para qué? No, pues es que si no llega en ese punto, por más de que Él te diga en otro punto, no lo vas a escuchar. Porque cada vez que Jesús te diga, venga, yo le puedo arreglar eso, inmediatamente, no, espérate que yo voy a... ¿Ustedes no han visto esas personas que son muy autosuficientes en algo y entonces ellos están haciendo algo y tú les vas a querer, no, espérate que yo... Entonces después de que ya lleva como 20 minutos y uno dice, me dice, no, espérate, ya, que espérate. Y no dejan que nadie les colabore, les ayude. Es un sentido de querer hacer las cosas, mejor dicho. Y entonces solo ya cuando, no tengo ni idea, de pronto es que empiezan a aceptar que haya otra mirada. Jesús es tan amoroso, tan respetuoso, que Él espera a que tú y yo nos cansemos. Ya cuando nos ve cansados y agobiados es que nos dicen, y yo les daré descanso. Venid a mí, los que estés cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. El centro de gravedad es ese punto en donde convergen las diferentes fuerzas. Es ese punto que contiene todas las fuerzas, es capaz de mantener todas las fuerzas. Jesús es eso. Por eso su yugo es fácil y ligera la carga. Por eso si descansamos en Él, en el centro, en Él como el centro, todas las cosas se van a mantener en el equilibrio que necesitan. Todas las cosas van a entrar en la armonía que requieren. Todas las cosas van a entrar en el movimiento que es sin esforzar, sin forzar, sin apretar. Entonces entendemos como un río. Entonces entendemos un fruto que fluye. Entonces entendemos que las cosas se van dando. No que no se hagan, no que tú no trabajes. Trabajas, pero no esforzado ni cansado. Trabajas, pero no en angustia y preocupación. Trabajas, pero no esperando que porque tú trabajas es que llegó la bendición. No, tú trabajas, pero trabajas bajo el concepto claro de que eres un bendecido. ¿Por qué? Por Cristo. Y porque eres un bendecido de Cristo, tu trabajo trae fruto abundante y sobreabundante. ¿Sí ves la diferencia? Porque eres un bendecido en el Señor. Es que tu trabajo va a ser abundante. Es muy distinto a creer que por tu buen trabajo es que vas a ser abundante. Porque entonces cuando tú haces un buen trabajo y eres abundante porque el Señor te lo da, tú no vas a discernir quién te lo dio y vas a creer que fuiste tú. Entonces, lo mismo va a pasar en el matrimonio.
es que voy a terminar siendo el mejor marido porque Cristo está en mí. Pero mi esposa no me va a ver a mí como un buen marido por todas las buenas cosas que yo hago. No. Yo voy a hacer buenas cosas, pero mi esposa me va a ver porque Cristo está en mí. Eso es distinto. Es porque Cristo está en mí. Por eso la Escritura cuando dice los que están en Cristo. Porque cuando estamos en Cristo. Porque Dios nos ha hecho y nos ha puesto en Cristo. Porque en Cristo hemos sido justificados. Porque en Cristo hemos sido salvados. Porque en Cristo hemos sido bendecidos. Y todo lo que vas a ver es que tu vida está escondida en Cristo. Esa es la obra de la cruz, que permite que podamos ver cómo Jesús es el centro, cómo Jesús está en el centro de todo. Y solo cuando ya yo me rindo de andar haciendo y buscando las cosas a mi manera y en mis fuerzas, es que puedo escuchar que Jesús me dice, venga, está cansado y agobiado, venga, no lo voy a hacer descansar. Venga, yo tengo para usted descanso. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz, liberarnos del árbol que elegimos del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? No es por calificar, no es por lo que tú ames a Dios, es porque Dios te ama a ti. No es por lo bueno que te portas con Dios, es por la bondad de Dios que te da buenas cosas a ti y que te lleva a estar en una satisfacción que lo único que haces es obrar conforme a como Él te ha amado, conforme al amor. O sea que la cruz nos trae al árbol de la vida, nos vuelve a ubicar en Edén, nos vuelve a dar la oportunidad. ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Alguna inquietud por ahí? Estamos bien centrados, Leo. Eso está bien, eso está bien. Están equilibrados. Entonces, vamos a entrar, les pido que se relajen y que entremos a leer estos pasajes que son clave para que cada vez más ustedes queden cimentados en lo que la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios trae para nuestras vidas. Cuando vamos a Gálatas 5:1, dice así: por tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de mantenerse libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Ya sabemos que es a buscar cumplir la ley para recibir las bendiciones. ¿Sí? Porque por ahí no es el camino. O sea, imagínense que el apóstol Pablo le tocó escribir una carta a los Gálatas para volverlos a centrar, porque a pesar de que se les ha enseñado, a pesar de que se nos ha enseñado, se les volvió a torcer la mirada. Mira lo que dice. Es interesante. Versículo 2. Presten atención, dice Pablo. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión, recuerda que la circuncisión está hablando del cumplimiento de la ley, para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Vuelve y juega. Si ustedes quieren entrar en el juego de la ley, del bien y del mal, y de querer justificarse a través de lo que ustedes crean que es bueno o malo, entonces Cristo no les va a aprovechar. ¿Sí ven lo que ocurre? No dice que Cristo te quita la bendición. No dice que Cristo entonces no te quiere bendecir. Lo que quiere decir es que la bendición no va a aprovechar. Cristo no va a ser de provecho. ¿Sí ven? Por eso les decía, Cristo puede estar a tu lado, pero de nada sirve
si tú no bebes de él? Si no lo pones como el centro. Puedes tener a Cristo en el centro de tu vida, pero si no lo reconoces, si no lo usas, por decirlo así, si no te pones en él, entonces, simple y llanamente, no va a funcionar, no va a aprovechar. Entonces, vemos que por eso el cristiano normalmente se frustra y no sabe qué es lo que está pasando. Bueno, lo que ocurre es que lo que Dios está suministrando no es que haya perdido poder, es que yo simplemente cerré el grifo. Yo estoy deteniendo la bendición porque estoy queriendo hacerlo en mis propias fuerzas. Versículo 3, lo repito. O sea, el apóstol Pablo ya, como quien dice, no sé cómo más se los puedo decir. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios, favor aquí es inmerecido. Si ustedes pretenden lograr el favor inmerecido de Dios mediante la circuncisión, que es el tema de la ley, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés, que son 613. Entonces, versículo 4. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Sí se dan cuenta. Cuando yo en este caminar me descentro de Cristo, ya Cristo no es mi centro, ya Cristo no es el que me justifica, ya Cristo no es por Cristo que soy bendecido. Y cuando yo ya empiezo a decir, no, es que porque yo cumplo con la, no, porque como me he portado bien, no, como yo he hecho esto, entonces yo debo recibir justicia. Voy a ponerlo más platanizado para uno. No, pero Dios, si yo me he portado bien con mi esposa, mire, vea, yo le dije que estaba bonita, que tan linda mi esposa, que tan bella como se ve con sus aretes y su blusa roja, que me encanta verla así, pero mire que yo le he traído comida para que ella, mire, hasta bien alimentada está. Bueno, y empiezo a hablar de todas mis bondades y entonces vuelvo y juega, yo soy el centro, ¿no?, de la creación del mundo. Entonces, pues obvio que me va a parecer injusto que ella me haga un reclamo o que ella no se porte cariñoso conmigo. Porque la ley, que si estoy basado en la ley, dice que el amor debe ser recíproco. Claro, en la ley. Pero en el amor de Dios no es así. En el amor de Dios yo tengo tanto suministro de amor, me siento tan amado por Dios, que el decirle estas cosas a mi esposa no es por ley, no es un cumplimiento de cosas bonitas para que mi matrimonio funcione, sino se vuelve la estrategia, que es ley. Se vuelve la receta, se vuelve la manera, se vuelve la fórmula secreta. ¿Cuál es la fórmula secreta para su matrimonio? Entonces, cuando tú estás en eso, créeme que cuando llegas a Cristo, todo eso se cae, porque no respetas el centro. Entonces entras en caos, a pesar de que sientas que estás haciendo las cosas bien. Pero Señor, si yo estoy haciendo bien, mire, yo estoy levantándome temprano, y yo estoy haciendo las cosas bien, y soy súper honesto, y no sé qué, entonces, ¿por qué en el trabajo me va mal? Porque estás irrespetando el centro. Porque no estás en el centro. ¿Cómo así? Sí. Cristo no es tu motivación. Cristo no es el centro. Cristo no es que tú creas. O que acuérdense que esto es de creer. No es por ley. Es por creer. Cuando en mi corazón yo creo que soy bendecido
en mi trabajo, porque es que yo soy bendito por Cristo, ¿en dónde está mi fe? ¿Dónde está mi centro? En Cristo. Y entonces ese día, ¿en dónde? En Cristo. En Cristo. Entonces ese día, yo soy un vendedor el berraco, pues, ¿no? Entonces, pero resulta que ese día, me enojé y dije, yo no voy a ir a trabajar hoy, que se caigan las ventas. Y resulta que en ese día que ya me volé la tapa, resulta que ese día yo estando en mi casa, me entra una llamada. Vea, joven, lo que pasa es que le tengo un negocio, mire qué tal cosa, usted no tiene de pronto que hacer. Y resulta que ahí se hizo el negocio de la vida. Y es la manera como Dios cachetearle a la persona y decirle, ¿qué? Usted que, vea, rascando de la panza ahí, y yo hice que le llegara el negocito. A ver, dígame ahora, ¿qué va a sacar? Entonces, tú puedes ser tan petardo que puedas decir, no, eso fue un arepazo del tenaz. Puedes llegar a ser tan petardo que puedas decir, no, es que ese cliente yo ya lo venía cocinando de tiempo. Al fin reventó, al fin reventó. Puedes ser tan petardo que no puedes ver la obra de Dios y no le das la gloria a Dios porque sigues siendo el centro y no le das la gloria a Dios. Cuando es la oportunidad preciosa de decir, Jesucristo bendito, ahora entendí, es que no es por el esfuerzo que yo hago, sino por tu gracia y tu favor inmerecido, Señor. De ahora en adelante no voy a ir a trabajar más. No, de ahora en adelante voy a trabajar con alegría, pero no con el esfuerzo y con la dedicación de pensar que es por mi madrugada y por mis cosas y por mi habilidad y por toda mi estrategia, que soy bendecido. No, ya no más ese cuento. Ya ahora voy relajado y tranquilo al trabajo porque voy a hacer lo que tengo que hacer con toda honestidad y con todo lo que sea. Pero ya sé que si me va bien, o mejor dicho, que me va a ir bien, porque Dios es el que me bendijo, que me va a ir súper bien porque estoy bendecido. Eso es que tengo en mi corazón a Jesús en el centro. Y el Señor lo que está buscando es no estar en el centro de tu corazón, Él ya lo está. El asunto es que lo reconozcas. Porque muchas veces lo que quieres es montártelo encima, pero no para ser amado por Él, sino para creer que tú eres el centro. ¿Sí? ¿Iba a preguntar algo, Luis? No. Ok, me está levantando así la mano, pero es para señalar el techo. Bueno, entonces, por ahí alguien dice, vea, que me salgas de negocio y yo le doy el 30%. Entonces volvemos a lo mismo, venga, vamos a hacer un canje ahí con Dios. No, yo sé que es a manera de chiste, pero incluso sí hay personas que piensan que el asunto es de hacerle una ofrenda más grande a Dios para que Él me bendiga. No, en tu corazón no debe haber eso. En tu corazón debe estar la tranquilidad de que el Señor te va a bendecir, te ha bendecido, y Él lo que quiere que tú le des es en el agradecimiento, no en el negocio, porque Él no está interesado en negociar, no le interesa la plata y no la necesita. Pero entonces lo que Él está buscando de ti es que puedas glorificarle y le puedas dignificar con un corazón alegre. ¿Sí? Cuando vamos perdón, entonces dice, y has caído en la gracia de... Que aparte de eso también nos enseña a ser humildes. Claro. Cuando reconocemos que no es por nuestro esfuerzo, ni por lo inteligente, ni lo talentoso que somos, nos lleva como a esa humildad, a saber que no es por nosotros. Claro, es la verdadera humildad.
Y eso es mucho de lo que a veces nos impide llegar como al Señor, la soberbia que hay en nuestro corazón. Claro, porque es que soberbia significa que no hay lugar para Dios, solo hay lugar para mí. Entonces yo soy. Entonces por eso cuando dice, trabajados y cargados yo os haré descansar, aprender de mí, que soy manso y humilde. Solo cuando soy manso y humilde, que es lo que estás diciendo tú allí, Pau, es que reconozco cuál es mi verdadero lugar. Entonces le entrego el lugar que le corresponde al Señor, le reconozco, porque él ya lo tiene, pero se lo reconozco. ¿Sí? Cuando seguimos leyendo, en el versículo 6 dice, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. ¿Cómo se recibe la justicia que Dios nos ha prometido? Y sabemos que la justicia es ¿qué? Todas las bendiciones que el Señor dice que tiene para nosotros. ¿Cómo se reciben? Por la fe. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve o no estar circuncidado. O sea, de nada sirve estar con exigencias de la ley. O sea, no tiene nada que ver. Entonces no estamos bajo la ley para poder recibir bendiciones. Estamos bajo la gracia para ser bendecidos y por amor y en la fe terminamos generando un fruto de obediencia a Dios que nos lleva a tener como fruto la santificación, pero no al revés. No a buscar ser santos para poder ser bendecidos, sino al ser bendecidos grandemente por Dios, nuestro caminar empieza a ser un caminar de santidad. Y cuando profundizamos un poco en esto, para que lo puedan ver con más claridad, incluso mire lo que dice el apóstol en Gálatas 3, verso 1. Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Imagínense. Llega un punto donde Pablo ya en esta carta de verdad que está bastante molesto. Y es una molestia de ver cómo se desprecia la obra de la cruz. De ver cómo se desprecia lo que ya Cristo trabajó, hizo, se sacrificó, se mató. Todo lo que sufrió para que tú estuvieras tranquilo, libre. Y tú otra vez volver a la esclavitud. Cuando el Señor, por su amor, te está diciendo, venga, yo le quiero dar. Y usted no, espérese que yo me la tengo que ganar. Espérese, yo hago cosas para ganármelo. Y el Señor, no, ¿cuál? Él queriendo bendecirte y tú buscando cosas para ganarte la bendición. En pocas palabras, ahí lo que están haciendo es rechazar rotundamente el sacrificio de Cristo. Entonces ya Pablo aquí un poco tocado les dice hasta tontos. En otra versión dice Gálatas estúpidos, que tiene que ver con una deficiencia mental, pues, ¿no? Oiga, ¿quién los ha hechizado? Hasta les dijo, oiga, es que están hechizados, pues, una bruja pues los embruteció. Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. O sea, Pablo, que no fue de los apóstoles que estuviera allí viendo a Jesús morir en la cruz, les explicó con detalles lo que fue la obra de la cruz del Señor, que queda asombrado que ellos no hayan capturado en el corazón el centro de Cristo. Entonces, dice, déjenme hacerles una pregunta.
¿recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu con el mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que ustedes sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu Santo, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? O sea, más claro, no encontré otra versión. ¿Acaso han pasado tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido de nada. Entonces, de verdad que ahí veo yo con vehemencia cómo el apóstol está como estupefacto, está como ya en una frustración de ver la necedad en la que caemos, porque nuestro corazón, y esto lo digo con humildad, nuestro corazón de verdad tiende a andar mirándose a nosotros mismos para creer que el fracaso o el éxito depende de nuestras virtudes o de nuestra santidad delante del Señor. Entonces, miren el versículo 5. Vuelvo a preguntarles, o sea, en pocas palabras, él insiste, ¿acaso Dios le da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen a la ley? Es decir, todavía ustedes están, a ver, déjenme, yo les pregunto, ¿es que acaso ustedes ven que los milagros que están ocurriendo, las obras de Dios, que se sanó de cáncer, que se le quitó la gripa, que el Señor le cambió el riñón, que le pagó la deuda, le trajo esta provisión abundante, le cubrió ese pasado horrible judicial que tenía? ¿Ustedes creen que eso es porque ustedes estaban obedeciendo, porque estaban portándose bien, porque es que hoy si yo tan santo que Dios me bendijo, porque es que tanta santidad, mejor dicho, no podía pasar en vano? O sea, el apóstol les dice, ¿de dónde carajos sacan ustedes la creencia que es porque usted se portó bien que Dios está haciendo estos milagros? Entonces, mucha gente no puede recibir milagros de sanidad en su vida porque cree que no se los merece. Pues obvio que no se los merece. Y porque no se los merece es que Dios te da el favor inmerecido. Por esa misma razón, es que porque no nos lo merecemos, es que Dios nos da un favor inmerecido. Entonces no hemos entendido, y por eso Pablo luego se deleita y dice, por eso yo me voy a gloriar más bien en mis debilidades, porque Cristo se perfecciona en mi debilidad. Entonces, es un enfoque distinto cuando me centro o cuando pongo a Cristo como centro en mi vida. Si no, voy a seguir pataleando, voy a seguir luchando. Entonces luche con su esposa, siga luchando con su hijo, siga luchando con usted mismo y su pecado, siga luchando con esas cosas que usted no puede dejar, siga luchando con los malos hábitos, siga luchando hasta que se canse. Y entonces el Señor te va a decir, venid a mí, venid para acá, tranquilo, yo te amo, yo estoy aquí, yo ya trabajé por vos hace rato. Yo no entiendo vos por qué querés ganarte lo que yo ya tengo ahí, te tengo a sorpresa. Hace rato ahí, está empacadita. Y entonces el creyente se empieza a preguntar, yo no sé qué es lo que Dios tiene conmigo, pero es que Dios, ¿por qué es que no hace? Pero es que Dios, ¿por qué no hace? Pues es que, ¿por qué no hace? Pues porque está viendo que usted está haciendo. Y mientras usted siga intentando hacer por sus propios esfuerzos, por sus propios esfuerzos, por su propia santidad, por su propio merecimiento, se perdió el centro. Porque ese no es el centro. Estás irrespetando el centro de la gravedad. Y por eso se te cae. Y se te vuelve a caer. Y no se pega. Y vuelve y se revienta. Y se va para la porra. Y todo en desorden. Y todo en el caos. Porque mientras no se respeta el centro de la gravedad, todo entra en caos, en desequilibrio, se cae. Entonces,
Cuando empezamos a comprender que este amor de Dios tan grande tiene un centro que se llama Jesucristo, y tú lo aceptas y tú recibes su bendición, respetas ese centro, las cosas se empiezan a organizar. Y entonces hay que mantenerse firmes en la fe, porque tú puede que un día lo hiciste, 2 días lo lograste, sentiste que estás respetando el centro, pasaste 15 días y se te desbarató la cosa. Y entonces, ¡ay, Señor! No, estás aprendiendo a poner el equilibrio donde es. ¿O es que tú crees que cuando un futbolista aprende ya a hacer ciertas maromas en el campo de juego, o un deportista de gimnasia rítmica, eso de primerazo pues encontró el centro, su propio centro de gravedad para hacer la jugada o para hacer el movimiento? No, tuvo que ensayar, y en esos ensayos muchas veces perdió el equilibrio y se dio de narices más de una vez, hasta que aprendió a respetar el centro, y aprendiendo a tener su propio centro de gravedad, ya sabe hacer las piruetas o los movimientos de manera perfecta, porque respetó el centro y no perdió el equilibrio. Entonces, en nuestro matrimonio igual, para que lleves 10 días de una paz impresionante y de un momento a otro, chumburum, como si hubiera entrado un remolino o como si hubiera habido un segundo de antigravedad. Y ¡pum! ¡Ópala! Pues sí. Y si se dio cuenta, hasta el vecino del 8º piso, usted está en el primero. O usted está en el tercero y dieron cuenta tanto los de arriba como los de abajo, porque el grito que pegó su mujer, mejor dicho, lo dejó aturdido, o el grito que usted metió espantó a todo el mundo. Bueno, se perdió el céntrico ahí de gravedad, pero hágale. Para eso está la sangre de Cristo, que vuelve y juega y te dice, bueno, listo, párate, tranquilo, venga para acá, venga, le limpio la vida, tranquilo, y hágale otra vez. Y vuelve y juega. Hasta que vamos respetando el centro y vamos luego disfrutando del ejercicio, vamos disfrutando de la pirueta, vamos disfrutando del matrimonio, vamos disfrutando de los hijos, vamos disfrutando del trabajo, vamos disfrutando de la bendición, vamos disfrutando del centro, de gozarnos en Jesús. Jesús como el centro. Y entonces sigue, porque es que Pablo, me encanta a mí esta forma como Dios usa a Pablo, y dice, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe, porque acuérdense que el asunto es de fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles, es decir, a los que no éramos judíos o israelitas, por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando Dios le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Entonces lo que el Señor nos está diciendo, si logras respetar el centro, si logras poner a Jesús en ese sitio que le corresponde, si reconoces, si puedes permitirle que Él haga su función, entonces la bendición que incluso gozó Abraham también es para ti. ¿Por qué? Porque eres bueno, porque sabes hacer las cosas bien, porque no, porque has creído en Cristo. Punto. Por eso, venid a mí, los que estás trabajados y cansados, porque yo os haré descansar. Si hay algo que el Señor Jesús está queriendo, es que tú descansas. Pero no, tú sigues insistiendo. No, pero no puede ser posible. Es que toda la vida me han dicho, lucha del amiguito.
Lúchasela porque si no de la lucha, ay, mejor dicho, el pancito no le va a caer del cielo. No, tú puedes trabajar, pero no necesariamente matarte luchándola. Tú puedes disfrutarte tu trabajo. Y la bendición es porque eres bendito, porque Cristo te bendijo, porque eres bendito, bendito eres bendito donde quiera que vayas. Entonces, en esa medida, cuando vamos siendo inundados de la verdad del Señor y ponemos nuestra fe en esa verdad, glorificamos a Dios y vamos viendo las glorias de Dios en nuestra vida. Nuestra vida se empieza a volver un testimonio vivo, sin esfuerzo. A eso se refiere descansar, a eso se refiere reposar en mí, a eso se refiere que pongamos a Jesús como el centro, porque si Él es el centro de la gravedad, si Él es el centro, es porque puede soportar todas las fuerzas. Él es el que mantiene unidos todos los elementos. En el versículo 10 dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedeciere cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley, los 613 que les dije. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios para tratar de cumplir la ley como dicen las Escrituras. Es por medio de la fe en el justo, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Quién es el justo? El que es justificado por Cristo. 12. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. El camino de la ley dice que solamente por la obediencia a la ley es que se tiene la vida. Mientras que en Cristo, gracias a la fe, tenemos vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. ¿Qué es la maldición? Porque es que a veces no comprendemos los alcances de la Escritura. La maldición está descrita como enfermedad, todo tipo de enfermedad. Incluso en la Escritura hay una parte donde dice, y toda enfermedad que incluso no esté escrita en este libro, o sea que ya hasta el coronavirus, lo que no estaba escrito en esa época, dice, todo eso hace parte de la maldición. Y ya fue el Señor el que nos liberó de la maldición. Entonces, todo lo que es enfermedad, el Señor ya lo pagó en la cruz. Todo lo que se llame escasez, todo el Señor ya lo pagó en la cruz. Todas las obras de la carne, ya el Señor las pagó en la cruz. Todo lo que fuese de juicio y de castigo para el hombre, ya el Señor lo pagó en la cruz. Por eso no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y dice, cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, a los que no éramos israelitas, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Entonces vuelve y juega. Cristo en el centro, Cristo en la cruz, siendo el centro, mediador entre Dios y los hombres y entre los pecadores, recibió toda la maldad, todo el pecado se integró en él, se hizo pecado y maldición, rompió con eso, se acabaron los decretos en contra nuestra, no hay más maldición para nosotros. Luego entonces, en Cristo quedan las bendiciones que Él ganó para nosotros además. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, entonces,
Cuando habla de que recibimos el Espíritu Santo, entonces, imagínate además lo que nos está regalando. Está diciendo que ha puesto en nosotros el Espíritu de Cristo. O sea que ya el Señor se encargó de poner a Jesús como el centro del universo, de todas las cosas creadas, del universo, en el universo, en medio del mundo, el cielo y la tierra, y ahora en medio de nosotros. Cristo en medio de nosotros. Nosotros como templo de su Santo Espíritu. Pero hay problema que nosotros le demos el lugar de centro a Cristo. Esa es la pelea que en este momento, esa es la lidia que en este momento Jesús está teniendo con nosotros. Porque Él, siendo fuente de agua viva, se acerca a nosotros y nosotros no queremos tomar de la fuente. Como la vaca que la llevan al abrevadero y no quiere tomar. Como el caballo que lo llevan al abrevadero y no quiere tomar. Como el burro que llevan al abrevadero y no quiere tomar. Prefiere tratar de tomarse sus propios orines. Eso es lo que está pasando. Quiero satisfacerme yo mismo, entonces me voy a tomar los orines. Porque no, es que no merezco esa fuente de agua viva que Dios me está ofreciendo. Es que, entonces, complicado. En Primera de Pedro, estaba hablando del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo en el medio, Cristo en el centro. Y lo que está esperando el Señor es que empiece ese Cristo en el medio a ser formado en nosotros. Significa, como les decía a las parejas esta semana, que desde que te levantas, tú empiezas a reconocer a Jesús en el centro. Entonces, cuando te levantas de la cama, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Saludar a tu amorcito o a tu fiera de al lado o a Jesús y empezar a relacionarte con Él. Uy, Jesús, ¿sabes algo? Buenos días, necesito de tu abrazo, Señor. Déjame sentir tu caricia. Déjame sentir tu mano protectora. Yo que sé qué es lo que necesitas tú. Déjame sentir tu presencia de amor. Déjame sentir tu misericordia. Qué bueno porque nueva es cada mañana, Señor. Tienes algo nuevo para mí. Has creado un día perfecto para mí. Gracias, Señor. Es una relación. Entonces, empezar a ubicar a Jesús en el centro es que empiezas a tener una relación con Él primero, antes que tu pareja. Porque Él es la cabeza. Antes que tus hijos. Antes que el trabajo. Ahí te vas a ir dando cuenta qué es lo que quieres poner primero. Porque si quieres ponerte primero a ti mismo incluso. No, es que hasta que yo no me bañe, entonces yo no voy a hablar con Dios porque es que Dios no lo quiere ver a uno cochino. No. ¿Quién le dijo a usted que el Señor le fastidiaba tu sudor de la mañana? Eso le puede fastidiar de pronto a la esposa o al esposo. Pero a Dios, a Jesús, para nada. Jesús te está esperando ahí con tu lagaña y tu aliento de cocodrilo, qué sé yo. Eso no te para bolas. Él está centrado en tu corazón, porque es lo que quiere y lo que Él está ahí es esperando cuando vas a beber de Él, porque Él se goza en que bebas de Él. Él se goza en que tomes de Él. Si hay algo que a Él lo emociona, por decirlo así, es que sus hijos, que nosotros le reconozcamos, le demos lugar en nuestra vida, le demos en su lugar y que queramos hablar con Él y sentirle a Él y que tengamos esa relación. Entonces,
es desde esa mañana, desde que te levantas. ¿Para qué? Pues para que no te coja justamente tu esposa o tus hijos o el trabajo en la carne. Porque no falta la esposa o el esposo que, ay, pero hábleme bien, esté bien dormido o esté bien dormida, y el otro esperando que usted sea, que sea cariñosa, que sea la más amorosa, y usted recién levantada con, mejor dicho, y el que se para en la carne, obviamente se va a parar desde las exigencias de la ley. Va a exigir amor, va a exigir paciencia, va a exigir cumplimiento, deme. Esa es la ley. Es demandante. Debes ser un buen marido, debes ser una buena esposa, debes de levantarte bien, deberías de levantarte feliz, deberías de levantarte amoroso, deberías de levantarte amorosa, deberías de levantarte cariñosa, deberías de levantarte cariñoso, deberías de levantarte atento. ¿Por qué no eres tan atenta? ¿Pero por qué la... Esa es la ley, esa es la carne. Ese es el centro, eres tú. Bueno, tu carne. Cuando el centro no es el Señor, entonces el centro es la carne. Y las demandas aparecen. ¿Sí? Entonces por eso todos somos abogados en el fondo. Ahora salta Miguel Lozada. No. Todos tenemos ese abogado por dentro. Ese fiscalito que anda exigiendo los derechos. Pero también tenemos al abogado defensor, que es el Paracletos, que es el Espíritu Santo, que es Jesucristo mismo, quien ha cumplido con todas las demandas de la ley. Entonces, eso es lo que empieza a hacer que nuestra vida desde el primer momento empiece a tener el centro, empieza a recibir la bendición desde el primer momento en que abres tus ojos. Empezar a llevar tu vida al centro, a Cristo. Cristo como el centro. Cristocéntricos. Entonces ahí sí ya podemos empezar a hablar de que somos cristocéntricos, y no porque tenemos una enseñanza de Cristo, sino porque nuestra vida la estamos llevando al centro, a Cristo. En 2 de Pedro 1:3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Entonces, miren que nada más lejos de la verdad que aquellos que piensan que hablar del nuevo pacto a la luz de la inmerecida gracia de Dios es un libertinaje. Nada más malinterpretado que eso. Porque lo que el Señor dice es que por su gracia, por su bondad, por su poder, nos ha dado una vida con todo lo necesario para llevar una vida de rectitud. Claro, en la medida en que te vas acercando a Dios y vas recibiendo de su amor te va limpiando y te va haciendo cada vez más y más y más y más limpio. Pero es Él el que te limpia, es su amor el que te libera, es su amor el que te transforma, es su amor el que te va capacitando, es su amor el que hace que lo que tú antes no sabías hacer, ahora sí lo haces porque te capacita. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Por qué tengo promesas? Por su gloria y su excelencia. Porque Él fue el que triunfó y el que las ganó. No habla de mí, no dice, oh, debido a que yo soy tan increíblemente bello, hermoso y caballeroso. Nada. Hables de Él, de lo que Él logró. Habla de mis actos, ni para bien ni para mal. Habla desde la gloria del Señor Jesús, de lo que Él hizo. Eso es poner a Jesús en el centro. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. ¿Sí ven? ¿Cómo es que yo participo de la naturaleza divina? ¿Cómo es que el Espíritu ha llegado a mi vida? Porque las promesas se cumplen en mí. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina
y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En la gracia de Dios, en el nuevo pacto, es su amor el que me lleva a ser libre de la corrupción del pecado. Es su amor el que me capacita para liberarme de la corrupción. En la ley tengo que liberarme de la corrupción para acercarme a la naturaleza de Dios. En la gracia es gracias a que Cristo cumplió, me hace partícipe de las promesas que se cumplen en mí y por su Espíritu en mí me lleva a, en su amor, a ser libre. Y cuando soy libre, entonces cuando me gustaba y estaba esclavizado de una adicción, ahora el Señor me liberó en su amor y ya no soy adicto, ya no estoy esclavo, ya no estoy amarrado, fascinado al pecado, a la rabia. Es que me encantaba estar molesto, es que me encantaba estar de mal genio, es que me gustaba tener rabia, es que me gustaba tener rencor. En cambio ahora, en el Espíritu, me gozo de estar bien, de estar tranquilo, de estar libre, de estar sin rencores, de estar con paz, de estar con alegría, de estar en el Señor. Y estar contento, libre, me lleva a liberarme y a estar más en el perdón y a tener como una práctica saludable en mi corazón el perdón del Señor en mi vida. Entonces, este es este es como el primer momento, o este tema, hasta aquí vamos, en donde quiero dejar como esa brecha abierta de la importancia de tener al Señor como centro, ¿sí? Y que podamos ir avanzando en lo que significa que Cristo está en mí. En cómo vamos paulatinamente avanzando en cómo es este Cristo en mí, cómo es este desarrollo de Cristo en mí, para que podamos ver que en la práctica esto es una realidad que se cumple y que entonces vamos viendo cómo nuestras vidas son transformadas, nuestros matrimonios son transformados, nuestros hijos son transformados, el trabajo es transformado, las bendiciones materiales incluso van llegando. Todo por la gracia no merecida que Dios nos da, por el favor inmerecido que Dios nos regala, porque ya el Señor Jesús compró y adquirió lo que necesitábamos y lo que Él quería darnos, liberándonos de la exigencia del cumplimiento de la ley para incluirnos en su nuevo pacto, llenos de su Espíritu, que nos capacita para ir en un nuevo orden que es en el Espíritu. Bueno, esa es, digamos, la enseñanza hasta hoy, hasta este momento. Espero que hayan podido agarrar elementos que sirvan para lo práctico, para su vida diaria, para el diario vivir, que es realmente el objetivo de esta reunión aquí.